Bueno, en la clase de hoy vamos a ver purificación de proteínas, que es el paso en la producción de proteínas recombinantes que llamamos el downstream. Habíamos visto en una clase cómo armar las líneas celulares que producen a las proteínas, después vimos cómo crecer a esas células en los bioreactores para lograr que empiecen a producir a la proteína, y ahora que la proteína ya está lista, vamos a empezar a purificarla. Entonces, ¿qué es lo que vamos a saber? Bueno, nosotros tenemos que separar a la proteína de el resto de la célula y también de el resto de las proteínas que estén en la célula o que estén en el medio de cultivo. ¿Qué sabemos? Que esto resulta difícil. ¿Por qué? Porque las proteínas son moléculas que son frágiles, que necesitamos que mantengan todas las propiedades físico-químicas y que además vamos a tener que separar una proteína de otras proteínas. Algo que hace que sean más difíciles de separar, que es separar compuestos de lo que llamamos la síntesis química normal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar en este proceso de purificar a las proteínas? Vamos a partir de una suspensión líquida, la cual va a estar nuestra proteína de interés y un montón de contaminantes, y vamos a querer tener un producto que tenga la máxima pureza, pero con el máximo rendimiento, porque acordémonos que este es un proceso que va a tener fines comerciales. Entonces, quiero algo que esté súper puro, donde pierda poco durante el proceso, o sea, tenga el máximo rendimiento y que además cumpla con todas las propiedades funcionales. O sea que la proteína que voy a purificar al final tiene que estar correctamente plegada y tiene que ser activa. Todo esto además tengo que hacerlo con un costo razonable, sabiendo que los procesos de purificación son lo más caro durante el proceso de producción. Si nosotros vemos esta tabla, en la cual tenemos productos que se pueden fabricar por fermentación, tenemos en el primer renglón el etanol. El etanol tiene un precio estimado en Estados Unidos cuando se hizo esta tabla que era de $500 la tonelada. Y de todo este precio final de venta, el 15% correspondía al proceso de purificación. Pero a medida que vamos bajando en la tabla, llegamos al último paso, donde están las enzimas, que son proteínas, algo más parecido a los productos que nosotros queremos. En este caso, ¿qué sabemos? Que entre el 60 y el 70% de el precio de venta final va a estar dado por los costos del proceso de purificación. Así que para que se armen una idea de lo importante que es diseñar un proceso de purificación correcto. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para diseñar este proceso de purificación? Bueno, ¿cuál va a ser el precio del producto? No es lo mismo hacer un anticuerpo monoclonal para humanos que hacer una vacuna para ganado, donde la vacuna de ganado el precio por dosis es centavo de dólar. ¿Cuál va a ser el nivel de producción? Acuérdense que trabajar en escalas mayores suele terminar abaratando los costos. Entonces, no es lo mismo fabricar 5 frasquitos al año que fabricar 2 millones de unidades. También acordarse en dónde está el producto en cada etapa. Si el producto está precipitado, está en solución, está pegado a la columna. En cada etapa ir sabiendo en dónde está para poder seguirlo y obtener el máximo rendimiento posible. Tenemos que conocer muy bien las propiedades físico-químicas y bioquímicas, tanto de mi proteína como de todos los contaminantes que haya en la solución donde uno empiece. También deberían evaluar el costo de diferentes alternativas para el proceso de downstream, y porque a veces hay algunos pasos que podrían tener opciones. Bueno, evaluar estas opciones, evaluar los costos y los rendimientos de cada opción para saber cuál va a ser el correcto, y también conocer cuál es la eficiencia de cada etapa. Saber cuánto estoy perdiendo del producto que efectivamente fabrique. Entonces,
¿Qué es lo que vamos a diseñar? Primero vamos a tener un proceso que lo vamos a diseñar en una escala de laboratorio para ver si es factible producir esta proteína y es factible en algún momento purificarla. Después saltamos a una escala piloto donde vamos a ampliar los tamaños y esta escala piloto debería ser de alguna manera representativa a lo que va a ser nuestro bioreactor a gran escala. Entonces, quiero tener el máximo rendimiento con la menor cantidad de etapas posibles y con el menor costo posible. Para eso, ¿qué podemos saber? Bueno, saber que si elegimos procesos o etapas que estén basadas en propiedades distintas, vamos a tener un mejor proceso de purificación. Entonces, capaz que primero puedo purificar por tamaño y en el segundo purificar por carga. Tengo que elegir condiciones que aprovechen las máximas diferencias entre el producto, o sea, mi proteína, y las impurezas que lo acompañan. Que pueden ser otras proteínas, pero también acuérdense que si nosotros rompimos la célula, voy a tener, por ejemplo, el ADN. O el resto de las membranas. O si estaba en el medio de cultivo, voy a tener contaminante del suelo. Saber en qué paso estoy, cuáles son mis contaminantes y cómo puedo encontrar las mayores diferencias entre el contaminante y la proteína. Lo ideal sería sacar la mayor cantidad de impurezas al principio y usar un paso lo más selectivo posible, lo antes posible. Entonces, si yo puedo purificar a la proteína por alguna actividad especial que tenga esta proteína, bueno, voy a poder sacarme al resto de los contaminantes de manera rápida y en los primeros pasos. Y llevar el paso más difícil, más trabajoso, más caro, al final cuando ya tenemos la menor cantidad de contaminantes. Entonces, ¿qué reglas deberíamos seguir? Que tenemos que elegir una secuencia que tenga entre 2 y 3 pasos y saber que vamos a tener los mejores resultados si cada uno de estos pasos se basa en propiedades distintas. Tenemos que conocer mucho sobre las propiedades fisicoquímicas y bioquímicas de nuestro producto y de las impurezas. Hay que tratar de sacar la mayor parte de las impurezas en el primer paso o en los primeros pasos. Si podemos usar una etapa de alta resolución, o sea, que separe a nuestra proteína del resto de los contaminantes lo antes posible, bueno, ahí es posible que bajemos mucho la cantidad de pasos en la purificación. Y asegurar que el proceso tiene un tamaño que se puede manejar. ¿Por qué? Bueno, porque muchas veces uno hace un proceso de purificación a escala de laboratorio y dice, bueno, y ahora voy a hacer un cambio de buffer o voy a diluir para pasarlo en otra columna y dice, y me hago una dilución 1 en 50. 1 en 50 en el laboratorio, que es tomo 1 mililitro, lo llevo a un Falcon de 50 mililitros. Algo que en el laboratorio no habría mayores problemas. Ahora, si yo tengo un producto de un bioreactor de 2000 litros, no le puedo hacer una dilución 1 en 50 a 2000 litros, porque voy a tener una cantidad, un volumen de líquido que se torna inmanejable. Entonces, acuérdense que hay que manejar volúmenes que sean reales de tener adentro de una planta. Y este gráfico está para mostrarnos cómo impacta la eficiencia en cada una de las etapas. En la línea que está por sobre el resto tenemos procesos que tienen una eficiencia del 95%. O sea, yo en cada etapa voy a recuperar el 95% de la proteína con la que empiezo el proceso. ¿Qué es lo que vemos? Que si yo tengo un proceso de 5 etapas, cuando estoy llegando a la quinta etapa, si todas las etapas tuvieron una eficiencia del 95%, perdí el 20% del producto total. Tengo un porcentaje de recuperación aproximadamente del 80%, con lo cual el 20% de toda la proteína que había producido se perdió solo en la purificación. Y lo otro es todavía más
fuerte en el caso de que tengamos una eficiencia del 70%. Si nosotros tenemos una eficiencia del 70% en las 5 etapas, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo llego a la quinta etapa, ¿qué pasó? Perdí el 80% del producto. Me estoy quedando solo con una recuperación del 20%. Entonces, esto es para que les quede cómo es la eficiencia a lo largo del proceso. Yo tengo que tener eficiencias lo más altas posibles en cada una de las etapas. ¿Por qué? Porque como voy a ir perdiendo a través de cada una de las etapas, cuantas más etapas tenga y menor sea la eficiencia en cada una de estas etapas, menos proteína voy a tener al final de mi proceso. Entonces, en líneas generales vamos a tener más o menos 4 o 5 pasos. En el primero tengo que separar a las células y en un lado me voy a quedar con las células y en el otro con el medio de cultivo. Acá vamos a tener que pensar dónde está la proteína. Si son proteínas que las fabricamos en líneas celulares de mamífero, lo más común es que las proteínas sean secretadas. Por lo cual voy a separar las células y las voy a desechar y me voy a quedar con el medio de cultivo donde se secreta la proteína y ese va a ser el que va a empezar el proceso de purificación. Ahora, si estuve fabricando proteínas en bacterias, lo más probable es que me queden como productos intracelulares. Entonces, en este caso voy a separar al medio de las células y me voy a quedar con las células que después las voy a tener que romper. Entonces, este punto 2 acá, acuérdense, va a depender de si la proteína está dentro o afuera de la célula. Estas soluciones iniciales lo más probable es que sean bastante diluidas, por lo cual es conveniente llevar a cabo un paso para concentrar. Y después empiezan los pasos de pretratamiento o aislamiento primario, una primera etapa de purificación, una purificación de alta resolución, donde vamos a sacar a la mayoría de las impurezas, y una etapa final que se llama limpieza o polishing, donde terminamos de pulir y sacamos las pocas impurezas que nos estén quedando. ¿Qué tenemos que tener en cuenta de todo esto? Bueno, hay que tener en cuenta que las proteínas tienen su actividad debido a un plegamiento correcto. Entonces, si en alguno de todos estos pasos la proteína pierde el plegamiento correcto, va a perder su actividad. Entonces es importante no desnaturalizar a la proteína a lo largo de los pasos. Y además saber que las proteínas tienden a pegarse a superficies, ya sea superficies de vidrio como superficies de plástico. Entonces, cuanto más el más recipiente yo esté pasando mi solución, más proteína voy a perder por esto de los efectos de superficie y que termine quedando adherida. Tengan en cuenta también que si la concentro mucho, es posible que empiecen a formarse agregados como dímeros. En algunos casos los dímeros no son activos, por lo cual estaría perdiendo proteína con actividades funcionales. La estabilidad, cuán estable es la proteína a una solución, a una temperatura dada, a un valor de pH. Tener cuidado porque muchas veces cuando rompemos las células, ¿qué es lo que pasa? Bueno, desarmamos los compartimentos de la célula y vamos a liberar a las proteasas. Guarda que esas proteasas no ataquen a la proteína y terminen degradándola. Y todos los pasos obviamente van a tener que llevarse en condiciones de limpieza y sanidad para asegurar que estas condiciones nos van a permitir tener un producto calidad farma. ¿Qué propiedades de las proteínas tenemos que tener en cuenta? Bueno, la secuencia de aminoácidos nos va a dar a la estructura primaria en la proteína que vamos a fabricar. Como ya conocíamos la secuencia del gen, es posible, lo más probable es que ya conozcamos la secuencia completa de aminoácidos. Una vez que sabemos la secuencia de aminoácidos, tenemos que calcular el punto isoeléctrico y también tenemos que evaluar la solubilidad. La solubilidad en distintas condiciones. Podemos calcular la solubilidad a distintos valores de pH, con distintos tipos de buffer, en presencia o no de solventes orgánicos. También tenemos que saber la estabilidad de la proteína en todas estas condiciones.
¿Cuál es la estabilidad a este valor de pH, a este valor de temperatura, con presencia o no de solventes orgánicos? Si la proteína la vamos a precipitar, bueno, conocer los coeficientes de sedimentación y difusión y saber si la proteína va a estar en el citoplasma, en el periplasma o va a estar efectivamente libre en el medio de cultivo. También tenemos que conocer las propiedades de las impurezas. ¿Qué impurezas vamos a tener? Voy a tener DNA y RNA. Esto sí, tuve que romper a las células y se liberó el ADN y el ARN que estaba contenido. Y para las impurezas que sean proteínas, bueno, tengo que saber las características de estas proteínas, como el punto isoeléctrico de los contaminantes, cuál es su solubilidad, también en los distintos pHs, en presencia de buffers, en presencia de solventes orgánicos, qué cantidad de estas proteínas contaminantes tengo, tienen distinta movilidad eléctrica si las aplico en campos, etc. Y los otros compuestos que voy a poder tener como contaminante van a ser los compuestos derivados de la membrana. ¿Cuántas derivadas de membrana voy a tener? ¿Qué propiedades tiene? ¿Cuál es la solubilidad? ¿Cómo voy a poder eliminarlos correctamente? Entonces, el proceso del downstream vamos a separarlo en estas etapas. Vamos a tener una etapa de separación. Voy a separar a las células del medio cultivo. Voy a romper a las células si el producto está dentro de las células. Voy a concentrarlo y voy a empezar a purificar. La separación o clarificación, la primera etapa, y acá el objetivo va a ser separar a las células del sobrenante y conservar la fracción de interés según el producto esté adentro o afuera de la célula. Acá, bueno, más o menos lo que habíamos visto antes, el producto tiende a ser intracelular si son bacterias, va a ser extracelular si son productos que vengan de líneas de mamífero. Así que ahí tengo que ver cómo voy a separar las células. Si el producto me quedó adentro de las células, voy a tener que romper a las células. Y eso lo vamos a llamar homogeneización. Entonces, acá el objetivo va a ser romper a la célula para recuperar a una proteína de tipo intracelular. Tipos de ruptura. Bueno, puedo tener el proceso de congelar, descongelar, muy útil o factible en escalas pequeñas de laboratorio. Congelar y descongelar a grandes escalas no es algo tan viable. Puedo romper a las células por ultrasonido o por restricciones hidrodinámicas. Entonces, una de las opciones también podría ser una lisis celular poniendo a las células en una solución hipotónica y en ese caso el agua va a tender a entrar al interior de la célula y esta tendencia del agua a entrar al interior de la célula va a hacer que la célula se hinche y se termine rompiendo. ¿Esto va a servir para qué? Bueno, para células que no tengan pared, o sea, las células vegetales, las levaduras y las bacterias no van a ser posibles de romper con este método. Pero en el caso de la destrucción mecánica, ¿qué es lo que vamos a tener? Bueno, en un caso podemos sonicar a las células, aplicar vibraciones de ultrasonido que terminan rompiendo las células. Podemos tener sistemas de presión, donde acá están rompiendo las células mediante un pistón, están las células en un recipiente que también va a ser de metal y un pistón sube y baja terminando de esta manera romper a las células y también se pueden hacer pasar por lo que es una French press. En este caso se hace pasar a las células por un orificio muy pequeño y el estrés que provoca obligar a las células a pasar a alta presión y velocidad por este pequeño orificio termina rompiendo las células. Otro método que también se puede usar para romper células, pero a más escala de laboratorio, es incubar a las células en un mortero directamente y romperlas con el sistema del mortero, o incubar a las células con unas bolitas de vidrio y después terminar agitando a alta velocidad con ayuda de un equipo esto.
Tengan en cuenta que si van a hacer el sistema este de las bolitas y agitar, la agitación suele aumentar la temperatura, casi siempre. Entonces, este proceso, acuérdense, agito, pongo en hielo un tiempo para que la temperatura no suba y así sucesivamente hasta que me aseguro haber roto todas las celdas. Otro de los procesos que habíamos visto era hacer un proceso de congelado y descongelado. En este caso se está mostrando un tratamiento con nitrógeno líquido. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, se puede usar también mucho para proteínas que estén hechas en plantas o en sistemas que sean más difíciles de romper. Puedo poner a las hojitas de las plantas en un recipiente con nitrógeno líquido. Ahí se van a congelar de manera rápida y después con ayuda de un mortero las aplastamos hasta que nos quede un polvo fino. Acá hay una tabla con métodos mecánicos y no mecánicos que pueden usarse para degradar distintos tipos de células. Por ejemplo, para las células microbianas puedo usar ultrasonido, sistemas de homogeneización por alta presión, abrasivos y métodos no mecánicos como el shock osmótico, congelar y descongelar, pero también las podemos tratar con detergentes, enzimas, etc. Acá vemos un gráfico de un proceso de ruptura de Erwinia. La Erwinia es un hongo, así que en este caso sabemos que es algo que tiene pared. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, si nosotros hacemos un shock osmótico de la Erwinia, acá vemos en este gráfico que tenemos en el eje de la X el tiempo y en el eje de la Y la cantidad de proteína efectivamente liberada de las células de la Erwinia. Entonces, si yo dejo 2 horas en una solución de shock osmótico, como la Erwinia es un hongo y tiene pared, la verdad es que no voy a liberar una cantidad de proteína significativa. Ahora, si yo empiezo a usar sistemas más agresivos como ultrasonido, bueno, ahí puedo romper más células y liberar proteína, pero si hago un tratamiento con lisozima, que es una enzima capaz de degradar a la pared, veo que en menos de media hora ya liberé a la mayor parte de la proteína que estaba contenida en la Erwinia. Entonces, para que les quede, tienen que elegir un método correcto para liberar a la proteína y que no va a ser siempre el mismo. Hay algunas tendencias, pero es posible que tengan que evaluar de acuerdo a el sistema celular que están usando cuál va a ser el mejor método para romper a las células. Bueno, una vez que rompamos a las células, ¿qué va a pasar? Bueno, se liberan todas las proteínas contenidas en esta célula. Con lo cual también, ¿qué va a pasar? Voy a liberar a las proteasas. Entonces, lo más común también va a ser que ahora tenga que empezar a ver que tengo que inhibir a las proteasas, pero también tengo que evitar que mi proteína se desnaturalice. Para esto, ¿qué puedo poner? Bueno, puedo usar buffers para mantener las condiciones correctas y asegurar un plegamiento correcto, pero también va a ser común bajar la temperatura. Si bajo la temperatura, bajo también la temperatura óptima a la cual las proteasas estaban actuando. Si bajo la temperatura, lo más probable es que las proteasas no actúen y no se degrade la proteína de interés. En algunos casos voy a tener que incluir inhibidores de proteasas. Pero acuérdense que si yo incluyo un inhibidor de proteasas, después en los procesos de purificación posteriores tengo que asegurar que eliminé esta sustancia que estoy agregando. Bueno, ahí está, ya lo vimos. Siguiente paso, reducir el volumen. Para esto, ¿qué puedo hacer? Puedo precipitar, puedo centrifugar o puedo ultrafiltrar. ¿Qué es lo que vamos a saber en este caso? Si quiero precipitar a las proteínas. Bueno, ¿qué es la precipitación? Es insolubilizar un soluto por la acción de un agente precipitante. Y esto nos va a permitir concentrarlo o separarlo de la mezcla. Entonces, la solubilidad de una molécula en general y también de una proteína va a ser función de la temperatura, de la fuerza iónica del medio acuoso en el que esté, del pH y de la constante dieléctrica.
Si nosotros desarrollamos algún método y podríamos teóricamente llegar a tener un soluto precipitado puro. Es bastante difícil y muchas veces cuando uno precipita hay otras proteínas que van a coprecipitar junto con nuestra proteína de interés. A veces lo que uno hace es, bueno, trato de precipitar la mayor parte de los contaminantes y quedarme con mi proteína en solución, o trato de precipitar a mi proteína y otros contaminantes y sacar la mayor parte de los contaminantes. Tenemos que encontrar alguna solución de compromiso. Pero tengan en cuenta que las precipitaciones suelen usarse al inicio de las etapas de purificación y que el agente que uno elige para hacer que la proteína precipite no debería desnaturalizar a la proteína en el proceso de precipitado y en el mejor de los casos debería ayudar a estabilizar a la proteína y su estructura tridimensional. La precipitación de las proteínas es un paso importante durante los procesos de purificación y hay que tratar de elegir las mejores condiciones. ¿Qué compuestos podemos usar como agentes precipitantes? Bueno, podemos agregar sales neutras como el sulfato de amonio. Es una de las sales que más se usan para precipitar proteínas. Y lo que hace esta sal es favorecer interacciones hidrofóbicas entre proteínas y así terminan precipitando, pero también las podemos precipitar agregando solventes orgánicos como acetona o etanol, que lo que hacen es reducir la constante dieléctrica. Podemos precipitarla con agregado de polímeros no iónicos como polietilenglicol. Esto lo que hace es reducir el agua que está disponible para solvatar a la proteína. Entonces la mayor parte de agua ahora se va a ir a solvatar al polietilenglicol y va a quedar menos agua disponible para mantener a la proteína en solución y es posible que precipite. Podemos agregar polímeros cargados. Podemos cambiar la temperatura o cambiar el pH. Acuérdense que cuando la proteína está en el punto isoeléctrico es el punto en el cual es el valor de pH en el cual la proteína no tiene carga y en el punto isoeléctrico la proteína tiende fuertemente a precipitar. Entonces, el agregado de sales va a disminuir las interacciones entre las cargas de la proteína y la del agua de solvatación y las cargas de la sal van a terminar pegándose a la superficie de la proteína, van a neutralizar de alguna manera estas cargas y van a favorecer que precipite. Ojo, porque a veces el agregado excesivo de sales también va a hacer que la proteína vuelva a solución. Entonces, hay un valor ideal en el cual la proteína precipita, pero tengan en cuenta que si yo agrego más sal, es posible que el agregado de sales adicionales después vuelva a la proteína a solución. Otros métodos son para concentrar la ultrafiltración. Acá vamos a usar distintas membranas con distintos tamaños de poro y acá vamos a separar a la proteína del líquido y podemos elegir si quede concentrado o pase a través del poro, distintas variantes. Y también tenemos a la filtración por rechazo, donde el fluido va a dividirse en dos. En un paso me va a quedar el permeado, que suele ser agua pura, y me va a quedar concentrado por rechazo a la proteína y a sus impurezas. ¿Qué tenemos en estos casos? Bueno, tenemos sistema de filtrado en el cual la membrana por la cual se va a ocurrir el filtrado no es perpendicular al flujo del líquido, sino que es paralela. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Bueno, tenemos esta solución que estamos viendo en un ejemplo que tiene a las bolitas negras de gran tamaño y a las bolitas blancas. La membrana está puesta paralela a la dirección del flujo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Bueno,
esta solución va a pasar con un flujo y con una presión y va a tender a escaparse por los poros de la membrana que está en esta zona. Entonces, cuando sale la solución del equipo, va a tener una mayor concentración de, en este caso, las bolitas negras, que fueron las que no pudieron atravesar los poros de la membrana, que era paralela a la dirección de filtrado, a la dirección del flujo. Entonces, acá vamos a tener un filtrado permeado y vamos a ver que hay una solución que se está concentrando, y esto lo que se suele usar es sistemas en donde hay una recirculación continua del flujo que ingresa, sale, sale más concentrado, vuelve a entrar así de manera constante, y en cada paso, en cada ciclo, va a concentrarse cada vez más. Bueno, y ahora vamos a empezar a ver las etapas de purificación. ¿Cuál va a ser el objetivo de purificar? Quiero tener al producto aislado. Y para esto, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a usar distintos tipos de cromatografías. Acá vamos a hacer un repaso breve y rápido de la cromatografía. En la cromatografía, ¿qué voy a tener? Voy a tener una columna que va a estar rellena con un material sólido y lo vamos a llamar la fase estacionaria. Nuestra proteína va a interaccionar con el relleno de esta columna, que es la fase estacionaria. Y además, sobre la columna vamos a tener una solución que va a ser la fase móvil, y es la solución en la cual voy a pasar esta solución a través de la fase estacionaria. En los sistemas de purificación, porque ustedes ya deben haber visto sistemas cromatográficos muchas veces para caracterizar una proteína, puede ser como sistemas de control de calidad, pero acuérdense que en este caso yo quiero recuperar el producto purificado. Por lo cual, ¿qué voy a tener? Voy a tener al final del proceso un sistema de colector de fracciones. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Bueno, voy a tener un tambor en el cual va a haber distintos tubitos, y estos tubitos van a ir juntando al flujo que sale de la columna. Entonces, si yo conozco en qué pico del proceso de purificación está saliendo la proteína y en qué volumen está, puedo reconocer efectivamente en qué tubito se ubica esta proteína purificada, y después puedo tomar solamente a los tubos que tengan a la proteína de interés y continuar el proceso de purificación seleccionando solo los tubos en los cuales efectivamente recuperé de esta purificación a la proteína de interés. Entonces, la cromatografía, como ustedes ya capaz pueden saber, es un proceso secuencial. Yo voy a tener que equilibrar a la columna donde está la fase estacionaria, después voy a aplicar a la muestra, voy a permitir que la muestra se absorba o interaccione correctamente con la columna, después voy a lavar a la columna, voy a sacar a todo lo que esté pegado de manera inespecífica y voy a eluir a la proteína de interés, en este caso, con algún método específico que puede ser cambiar el pH, cambiar la concentración de sales, usar productos que compitan por la unión a la matriz. Voy a eluir y a obtener a mi proteína más pura que con lo que empecé, y después tengo que regenerar a la columna y volver a ponerla en equilibrio y volver a comenzar todo este ciclo. Existen distintos tipos de cromatografías. Nosotros vamos a ver estos 4, pero sepan que existen muchos más. Vamos a ver que en la parte de afinidad vamos a ver a varios distintos, pero en líneas generales tenemos estos métodos. Uno es la filtración o exclusión molecular, donde vamos a separar las proteínas por tamaño. Después tenemos la cromatografía de intercambio iónico, donde vamos a separar a las proteínas de sus contaminantes dependiendo de la carga que tengan.
Las cromatografías de interacción hidrofóbica, vamos a separar a la proteína de los contaminantes de acuerdo a la posibilidad que tengan de interaccionar con una matriz de tipo hidrofóbica, y las cromatografías de afinidad, en las cuales vamos a usar propiedades específicas de la proteína de interés que le otorguen una afinidad a la matriz. Entonces, vamos a ver primero la cromatografía de exclusión molecular. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Vamos a tener una matriz o una fase estacionaria que va a estar dada por estas bolitas que vamos a llamar porosas. Y vamos a tener a una muestra que va a tener en este caso dos componentes. Acuérdense que en la vida real uno va a tener una muestra con muchísimos más contaminantes, pero en este caso tenemos a lo que van a ser las bolitas azules y las bolitas rojas. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Bueno, la separación por tamaño va a estar dada por el recorrido o el camino que tenga la proteína hasta llegar al final de la columna. Entonces, las bolitas azules no pueden ingresar al interior de la matriz de la fase estacionaria, por lo tanto van a tener un camino más corto que el de las pelotitas rojas, que sí pueden ingresar a la matriz y van a tener un camino más largo y tortuoso porque, bueno, van a estar en solución, después pueden entrar a la matriz, tienen que cruzar a través de la matriz, que va a tener un camino porque va a ser una matriz porosa, pero que va a tener distintas mallas o redes en su interior, por lo cual va a tener que cruzar a todas estas mallas. Entonces, las bolitas azules van a tener un recorrido más rápido y van a salir primero, y las bolitas rojas, que van a tener que cruzar todo el interior de la fase estacionaria porosa, van a tener un camino más largo y van a salir después. Acá vemos todo lo que serían los distintos tubitos si los estuviéramos juntando en este colector de fracciones, y vemos que en un tubito nos quedan todo lo que corresponde al pico, si nosotros lo estuviéramos evaluando en un sistema de monitoreo, todo lo que corresponde al pico azul nos queda contenido en un tubo, y después todo lo que corresponde a las bolitas rojas también nos va a quedar purificado y contenido en otro tubo. ¿Cuáles son las ventajas? Vamos a tener tiempos cortos y definidos para separar a las proteínas. Vamos a tener bandas estrechas, lo cual vamos a hacer que estos piquitos sean finitos y suelan estar contenidos en un único tubo. No hay pérdida del soluto debido a interacciones con la fase estacionaria, y es difícil desactivar la columna o que la columna pierda la capacidad de seguir separándolas. Esto, en líneas generales, cosas que pueden pasar y que me inactiven a la columna, es que yo aplique una muestra que tenga muchos sólidos en suspensión y termine tapando la columna, o que aplique presiones muy altas y termine comprimiendo al material poroso y termine tapando la columna. Esas serían las posibilidades de inactivar o arruinar la columna, digamos así. Y las desventajas es que no la puedo aplicar a proteínas. Si yo tengo una proteína y un contaminante que tienen el mismo tamaño molecular, no las voy a poder separar, porque acá estoy solo separando por el tamaño. Y voy a tener una cantidad estrecha de bandas que voy a poder ubicar para que me queden correctamente separadas. No voy a poder separar muchas cosas. Siguiente paso de purificación, podemos hacer una purificación por un intercambio iónico. Y acá, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, voy a tener una matriz una fase estacionaria que va a estar cargada, y también va a estar cargada mi proteína. Entonces yo tengo que elegir
condiciones de ensayo en las cuales mi proteína tenga una carga y la matriz tenga la carga contraria, para que puedan efectivamente interaccionar. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta? Bueno, el proceso va a estar también dado en estas etapas de la cromatografía. Voy a tener que equilibrar la matriz con el pH correcto y la fuerza iónica correcta para que después me permitan que la matriz tenga una carga que sea contraria a la que tenía mi proteína. Después voy a aplicar a la muestra, voy a esperar que la proteína interaccione correctamente con la matriz. Voy a iniciar el proceso de remoción, voy a tratar de eliminar a todo lo que esté pegado de manera específica. Voy a terminar el proceso de remoción, muchas veces saco primero todo lo que está pegado de manera específica, después modifico las condiciones, permito que mi proteína de interés se despegue y después el paso siguiente regenero la matriz para poder volver a iniciar todo el proceso. Entonces, para esto, ¿qué tengo que saber? Que la proteína tiene que tener una carga neta. No voy a poder poner a la proteína en el punto isoeléctrico donde no hay carga. Entonces, yo tengo que conocer el punto isoeléctrico de la proteína para saber que de un lado va a tener una carga positiva y del otro lado una carga negativa. Elegir en qué lado del punto isoeléctrico quiero trabajar, conocer cuál es la carga de la proteína y ahí elegir una matriz acorde que tenga la carga opuesta a la que tenía mi proteína. Entonces, ejemplos de matrices con cargas positivas es la DAE, que sirve como intercambio aniónico, y con carga negativa a la carboximetilcelulosa, que sirve como un intercambio catiónico. Las proteínas se van a unir a la matriz con distintas afinidades y después los voy a poder separar, ya sea variando el pH. Si varío el pH voy a variar la carga de la proteína y ahí voy a permitir que la proteína se despegue. O puedo poner concentraciones de sales donde algún ion compita con mi proteína por el pegado a la fase estacionaria y así pueda desorber o despegar a la proteína de la fase estacionaria. Bueno, esto era para que se acuerden que en el punto isoeléctrico la carga de la proteína es 0 y guarda cuando pase esto porque cuando paso por el punto isoeléctrico las proteínas tienden a precipitar. No hacer esto, pasar justo por el medio del punto isoeléctrico adentro de la columna cuando uno cambia el pH, porque ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, posiblemente me precipite la columna. La proteína dentro de la columna y me quede todo inutilizable. Bueno, ahí lo mismo. ¿Quiénes me van a dar la carga neta de la proteína? Bueno, voy a tener que el aspartato y el glutamato me van a dar cargas negativas y la arginina, la lisina y la histidina nos van a dar cargas de tipo positivas. Entonces, hacer la cuenta o revisar en internet las características para saber cuál va a ser la carga final de la proteína. En este caso, ¿cómo estamos haciendo la purificación? Bueno, estamos poniendo una mezcla que tiene a una proteína roja, una azul y una celeste. Y voy a aplicarlas en la columna. Voy a permitir que se empiecen a separar, posiblemente las que no interaccionen con la columna, porque no tengan una carga que permite interaccionar, van a salir al comienzo. Y después las que sí queden efectivamente adheridas, que es lo que voy a tener que hacer. En este caso hacen una elusión con altas concentraciones de sal. Entonces los iones de la sal que estamos aplicando compiten con la proteína por la unión a la matriz, a la fase estacionaria, y ahí se termina despegando la proteína de interés. Algo similar va a pasar en la interacción hidrofóbica. Pero acá, ¿quiénes van a participar? Bueno, van a participar todos los aminoácidos que nos den interacciones de tipo hidrofóbico, que pueden ser la alanina, la valina, la leucina, la isoleucina, el triptofano, la metionina, la fenilalanina y la prolina. Todos estos van a
permitir que pueda ser factible que la proteína interaccione con la fase estacionaria. Acá, guarda, hay que acordarse de algunas cosas. 1. En las condiciones normales del plegamiento, los aminoácidos hidrofóbicos tienden a estar hacia adentro de lo que va a ser el plegamiento. O sea que no es muy común que sobre la superficie de una proteína bien plegada haya parches hidrofóbicos. Si existen estos parches hidrofóbicos, lo más probable es que permitan que la interacción de la proteína se dé con otra proteína que tenga un parche hidrofóbico. Entonces, elegir bien estas condiciones. Y en este caso, ¿qué voy a tener? Bueno, voy a trabajar con una fase estacionaria que sea una matriz en la cual está derivatizada o tiene distintos compuestos que pueden ser cadenas laterales, simples de carbonos o ramificadas o algún otro tipo de compuesto muy hidrofóbico que permite este tipo de interacciones. Después tenemos a lo que van a ser las cromatografías de afinidad. Acá, ¿qué vamos a tener? Bueno, vamos a permitir que la proteína se una de manera específica a un ligando. Y vamos a utilizar esta habilidad especial de la proteína para poder purificarla del resto. ¿Qué podemos hacer? Bueno, para muchos casos, uno puede comprar fases estacionarias o matrices que ya vienen listas comercialmente, pero también uno podría fabricarlas. Entonces, ¿qué voy a tener? Bueno, voy a tener a las bolitas de la fase estacionaria que van a estar unidas a un brazo espaciador y después van a tener al final de este brazo espaciador un ligando de afinidad. Entonces, la proteína va a poder interaccionar correctamente con el ligando de afinidad y la proteína de interés. Y el resto de las proteínas contaminantes no podrían interaccionar con este ligando, por lo cual voy a poder separarlas de manera sensible, rápida y con alto rendimiento, y me va a quedar muy pura porque todo lo que no interaccione correctamente con el ligando va a ser eliminado en los pasos de lavado. Las cromatografías de afinidad se describen como los métodos más poderosos y selectivos posibles. Tenemos que conocer muy bien a las condiciones a las características de la proteína, en cuáles serían sus ligandos para unir en lo que sería después el sitio espaciador. Acá tenemos un ejemplo en el cual la proteína de interés está dibujada ahí como la media lunita. Y tenemos al ligando que sería la bolita esta negra en la matriz. ¿Qué va a pasar? Bueno, voy a tener a las bolitas de la matriz de la fase estacionaria derivatizadas con este ligando, con esta bolita, con estas pelotitas negras, y esto es lo que va a formar parte del relleno de la columna. Entonces, este compuesto que forma parte del relleno de la columna, cuando uno aplica la mezcla de proteínas, ¿qué va a pasar? Las que sean la medialuna coloradita van a interaccionar con los ligandos que están unidos a la fase estacionaria y van a quedar retenidos en la matriz. Vamos a lavar y correctamente vamos a eliminar a todo lo que estaba unido de manera inespecífica o que ni siquiera se unió, como en este caso es cuadradito y triangulito. Y después, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, después tengo que hacer un paso para separar a la proteína de interés de la fase estacionaria. En este caso, ¿qué están usando? Están usando el mismo ligando en solución, por lo cual la proteína va a competir por su unión al ligando. En algunos casos va a estar unida al ligando que está unido a la fase estacionaria o al ligando en solución. Tenemos que desplazar el equilibrio hacia el ligando en solución y la proteína efectivamente se suelta de la matriz y la podemos recuperar pura, pero unida a su ligando en los tubitos del colector de fricciones. Existe una gran cantidad de cromatografías de afinidad distintas. Vamos a ver algunos
algunos tipos de estos tipos de cromatografías de afinidad, pero tengan en cuenta que es un método que sería, o sea, todos elegiríamos la cromatografía de afinidad porque estoy purificando la proteína por una actividad diferencial con respecto a todo lo que van a hacer el resto de los contaminantes. Pero, ¿qué es lo que pasa? Bueno, muchos ligandos van a ser muy caros y con frecuencia además van a tener poca estabilidad, por lo cual hacer una ilusión con ligando para competir contra el ligando que está unido a la matriz no es económicamente factible. Además, acoplar el ligando a la fase estacionaria puede ser complejo y peligroso, lleva mucho tiempo y es costoso. Muchas de estas reacciones para acoplar a los ligandos suelen usarse compuestos peligrosos como el bromuro de cianógeno, entonces cuidado porque en este caso podríamos tener contaminaciones y problemas por el uso de estos compuestos. Y también existe la posibilidad de que los ligandos que estaban acoplados a la matriz a través de los sucesivos ciclos de uso de la columna se terminen despegando. Y ahí, ¿qué voy a tener? Voy a tener dos problemas. Uno, la fase estacionaria se vuelve menos efectiva para separar porque cada vez que hago el proceso voy a perder ligandos, entonces en el ciclo posterior voy a tener menos sitios de unión para la proteína y también que si se están soltando los ligandos y están viniendo con mi proteína que estoy purificando, bueno, ahora voy a estar en la proteína pura de algunas impurezas, pero me va a quedar contaminada con los compuestos que se soltaron de la matriz. Y guarda porque muchas veces estos pueden llegar a ser nocivos. Entonces, tener cuidado con estos pasos. Normalmente no se usan como primer paso de afinidad, en algunos casos sí, pero normalmente no se va a usar. Pero hay que tratar, si vamos a usar alguno de estos tipos de afinidad, usarla lo antes posible porque estos pasos de purificación por afinidad, acuérdense, me van a sacar a la mayor parte de los contaminantes. Uno de los ejemplos de las cromatografías de afinidad puede ser la inmunoafinidad. ¿Qué pasa en este caso? Bueno, voy a tener a los componentes de la fase estacionaria, a las bolitas que forman parte de la fase estacionaria, que van a estar derivatizadas o van a estar unidas a un anticuerpo que está inmovilizado. Este anticuerpo, ¿qué podemos hacer? Bueno, este anticuerpo puede reconocer de manera específica a mi proteína de interés, entonces yo voy a tener esta interacción antígeno-anticuerpo, el anticuerpo está unido a la fase estacionaria, estoy aplicando la muestra donde está mi proteína y efectivamente lo que debería ocurrir es que la proteína me queda unida al anticuerpo y todo el resto de las proteínas contaminantes se van durante el lavado y así puedo purificar a la proteína. En este caso, bueno, imaginemos que tenemos una columna con anticuerpos anti-A, o sea, anticuerpos anti la proteína que acá le pusimos el nombre A. Entonces, vamos a ver este ejemplo. Yo tengo una mezcla de proteínas, que en este caso vendría a ser una sopa de letras, y voy a tratar de purificarlas por esta cromatografía de afinidad en la cual los anticuerpos van a reconocer a las letras A. Entonces, ¿qué pasa? Yo aplico la muestra que tiene a todas la sopa de letras y solamente deberían quedar unidas las A al anticuerpo. Es posible que algunas letras como acá la B y la J quedan unidas con baja afinidad, pero ¿qué es lo que hago? Bueno, lavo, entonces las que están unidas con baja afinidad se terminan yendo, acá vemos que eliminamos a J y a B, y después tenemos que eluir al antígeno que estoy llamando A, que es mi proteína de interés, y acá ¿qué voy a hacer? Bueno, o puedo modificar el pH,
o alguna característica para que la proteína, la interacción antígeno-anticuerpo pueda desarmarse. Una variante de esta técnica es la que se usa con el Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus tiene una proteína que se llama la proteína A. Esta proteína, ¿qué es lo que hace? Reconoce de manera específica a las regiones FC de los anticuerpos, de todos los anticuerpos. Entonces, si yo pudiera tener una columna, una bolita, pero en vez de ponerle el anticuerpo, le voy a poner a la proteína A, ¿qué es lo que voy a poder hacer? Voy a poder purificar a los anticuerpos de una mezcla de, por ejemplo, del sobrenadante del resto de las proteínas. Esta columna de proteína A suele usarse como paso para purificar anticuerpos monoclonales. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, fabrico el anticuerpo monoclonal en una célula de mamífero, va a ser una proteína de solución, los anticuerpos son proteínas que quedan secretados al medio cultivo. Tomo ese medio cultivo, lo paso por una columna de proteína y ahí, ¿qué va a pasar? Bueno, voy a tomar a todos los anticuerpos que estén en el medio cultivo y los voy a unir a la fase estacionaria por la región del FC. Entonces, ¿después qué hago? Bueno, puedo purificar. Tengo que después separar a lo que es la unión de la proteína A del anticuerpo. ¿Esto cómo se hace? Bueno, se suele llevar y cambiar el pH hasta pHs ácidos. La mayor parte de los anticuerpos resisten pHs bajos. Y ahí termino separando a la proteína A que estaba en la fase estacionaria con el anticuerpo que me había quedado unido a esta fase estacionaria. Existen otras variantes que puede ser también la proteína G, que también se une a los anticuerpos. Después tenemos las cromatografías de afinidad a lectinas. En líneas generales, las lectinas provienen de las plantas y tienen la capacidad de unirse a moléculas de azúcar. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Bueno, voy a tener una fase estacionaria donde hay lectinas pegadas y me van a servir ¿para qué? Para purificar a glicoproteínas, porque la lectina va a reconocer a los azúcares de estos arbolitos de azúcares que estaban decorando a mi glicoproteína y así puedo purificar correctamente a una glicoproteína. Nota, ¿qué pasa? Las lectinas suelen ser compuestos caros, entonces las resinas con lectinas también van a ser caras. Y las muestras que yo voy a aplicar generalmente van a tener más de una glicoproteína. Y en este caso voy a reconocer a grupos de azúcares comunes. Entonces lo más probable es que en el paso de purificación voy a tener un paso de que me voy a llevar, voy a purificar, me voy a quedar en un paso con todas las glicoproteínas y voy a separar a las que no sean glicoproteínas. ¿Voy a poder purificar de un grupo grande de proteínas? Sí, pero capaz que voy a tener que incluir pasos adicionales para sacar a las otras glicoproteínas. Estos métodos tienen poca trayectoria o poco uso a escala industrial porque voy a copurificar muchas glicoproteínas, pero se usan a veces para técnicas de baja escala. La afinidad a colorantes. ¿Qué es lo que se sabe? Bueno, se sabe que algunas proteínas tienen afinidad y se pueden unir al azul de dextrano. Sabemos, el problema de esto es que no conocemos exactamente cuál es el tipo de interacción que lleva a la proteína a unirse al azul de dextrano. Por lo cual, estos tipos de cromatografías van a tener que ser prácticamente por ensayo y error. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, ¿puedo usarlo? Sí. Voy a tener que ponerlo a punto. A menos que consiga bibliografía de alguien que ya hizo la técnica, lo más común va a ser que uno tenga que ponerlo a punto. Pero, ¿qué es lo que sabemos? Bueno, sabemos que los colorantes
suelen ser baratos y económicos y resistentes a distintos agentes químicos. Y la elusión además va a ser fácil. Entonces, tiene un montón de ventajas desde el lado económico, pero va a ser a veces más difícil ponerlo a punto, pero las ventajas del lado económico son lo suficientes como para que valga la pena intentar ver si mi proteína se une a estos distintos tipos de colorantes. En el otro lado tenemos a la cromatografía de quelatos metálicos. Acá, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener a lo que son las proteínas que tienen las colitas de histidina. No sé si lo vieron en alguna otra materia, pero ¿qué se suele usar? Bueno, se suelen hacer proteínas recombinantes y se les pone un tag o una colita de histidinas, que es un conjunto de 6 histidinas. Estas 6 histidinas juntas tienden a interaccionar con iones metálicos que tengan cargas positivas. Entonces, ¿qué va a pasar en este caso? Voy a usar una matriz, una fase estacionaria, en donde voy a tener a las bolitas de la fase estacionaria con un bracito espaciador y un quelante de iones metálicos. Voy a cargar a la fase estacionaria con un ion metálico, que puede ser níquel, cobre, zinc, y después voy a aplicar a la muestra de proteínas. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, la muestra de proteínas va a interaccionar y por esta colita de histidinas va a terminar unida a la fase estacionaria. Entonces, ¿qué va a pasar? Todas las proteínas que no puedan interaccionar con los iones metálicos van a poder pasar de largo y mi proteína va a quedar retenida. Y así puedo purificarla. Muchas veces sirve mucho para escalas de laboratorio. Si la proteína yo la voy a aplicar en un tratamiento médico, no puede tener una secuencia adicional de este tag de histidinas, por lo cual voy a tener que eliminarla. Eso a veces es fácil, otras veces es más difícil. Tengan cuidado con esto. Y para algunas cosas, para escalas de laboratorio puede servir mucho. Para veterinaria sé que también se usa. Si voy a usarlo para una proteína que voy a aplicar en un paciente, bueno, voy a tener que eliminar después al tag de histidinas. Las técnicas que veníamos hablando hasta ahora se pueden hacer a presiones ambientes, a condiciones así normales de presión, pero también pueden usarse en equipos que sean de FPLC, que tengan niveles de presión bajos. También podríamos usar equipos de alta presión, como los HPLC. ¿Qué pasa en los casos en los que uno tiene altas presiones? Esperemos que se salió. Acá estamos. Vamos a trabajar en altas presiones. Trabajar a altas presiones, bueno, va a permitir a veces tener flujos más altos, o sea que los procesos vayan más rápido, pero tengan en cuenta que los equipos de HPLC suelen ser equipos caros. Son equipos caros para lo que sería analítica. Si nosotros necesitamos procesos de producción a gran escala, los equipos son todavía muchísimo más caros. Y las matrices de las fases estacionarias tienen que ser sensibles, tienen que ser resistentes a la presión, por lo cual también van a ser columnas de un relleno que sea posiblemente más costoso. Y muchas veces las columnas del FPLC pueden ser columnas de vidrio. Si vamos a un nivel de HPLC, las columnas van a tener que ser todas metálicas porque las presiones van a ser mucho más altas. Productos que se utilizan HPLC, bueno, se puede utilizar para purificar insulina o interleuquina 2, pero algunas proteínas grandes y muy glicosiladas a altas presiones suelen degradarse, ejemplo el factor 8. Así que, bueno, se usa así, por ejemplo, otra que también sé que se usa es para el interferón beta, pero no es algo estándar en la industria. Acá tenemos una
columna HPLC tipo preparativo, tiene un diámetro de ancho de columna de 15 centímetros. Ven que es un equipo bastante grande y potente que para poder rellenarlo voy a tener que usar bombas que también sean muy potentes. Bueno, las ventajas. El HPLC nos va a dar una resolución superior por el menor tamaño de las partículas o de las bolitas que están dentro de la fase estacionaria, y debido a que estoy usando una bomba y las altas velocidades de flujo, estos procesos pueden ser mucho más rápidos, llevar minutos en vez de horas, y todos los sistemas de HPLC puedo automatizarlos y hacer que trabajen de manera continua, con lo cual puedo automatizar un montón el proceso. Como desventajas, los equipos son muy caros y aumentan a cuanta mayor capacidad tenga el equipo, mayor presión levante la bomba, el equipo va a ser también más caro. Bueno, y esto sería en líneas generales o las reglas para diseñar el proceso de purificación. Tengan en cuenta que el proceso van a tener que diseñarlo para la proteína que ustedes quieran. Ahí vieron un montón de variantes de cromatografías. Van a tener que elegir 2 o 3 de estas cromatografías, dependiendo de la proteína y de los contaminantes, para poder seleccionarlos. Muchas veces los procesos de purificación suelen estar incluidos en patentes. Uno puede inspirarse de esas patentes para desarrollar un proceso, y en algunos casos, bueno, también tener en cuenta que el proceso patentado es uno. Si nosotros queremos, muchas veces las patentes de procesos no aplican a la Argentina, por lo cual uno podría tratar de copiar esta patente. En algunos casos puede ser que sí, así que ahí tengan cuidado si van a tomar inspiración en algún tipo de patente. Y también las condiciones, porque capaz que uno encuentra un proceso de purificación que parece que es excelente, pero usa un HPLC y en mi laboratorio no tengo un HPLC, así que bueno, tengo que elegir un paso alternativo a este del HPLC, o no sé, usan una columna con una matriz de algo que no tengo, también tengo que seleccionar una variante. Muchas veces uno puede inspirarse de un proceso, pero después tiene que adaptarlo a las condiciones del laboratorio y a los materiales que tiene. Así que bueno, tengan como un pantallazo de cómo sería un proceso de purificación y qué tener en cuenta para diseñar un proceso de purificación. Nos vemos en la próxima clase, que va a ser control de calidad de proteínas recomendadas.